Entonces, vimos que dentro del foro se habían hecho varias discusiones y me gustaría que podamos sacar a colación y pongamos sobre la mesa el día de hoy dos temas puntuales en esta referencia. El uno es, se ha hablado mucho y en varios puntos de ellos puedo rescatar y puedo hacer un resumen, que se habla mucho de que deberíamos tener una perspectiva preventiva, ¿ya? Que este podría ser un primer enfoque que nos ayudaría en la reducción de costos. Y la segunda, sobre qué tan importante es que se pueda generar una cobertura de salud y cómo se la ejecuta en nuestro país. He escuchado bueno, dentro del mismo foro he visto un sinnúmero de observaciones que son totalmente válidas y con mucho aporte, pero me gustaría que el día de hoy podamos conversar un poco sobre toda esta perspectiva preventiva. ¿Creen ustedes que hoy en día, en el manejo que estamos realizando, realmente tenemos una perspectiva preventiva? Y esta sería, si hablaríamos en un porcentaje de un 100%, ¿cuánto impacto creen que tendría en el manejo de ahorro o en el manejo de costos? Entonces, veamos qué nos quiere decir, si es que está por aquí. ¿Está Tula? Aquí en el chat. Gracias, Ramiro, ya te doy la palabra. ¿Tula? Sí, sí está. Hola, Tula, ¿cómo estás? Cuéntanos, desde lo que te acabo de comentar, ¿cómo crees tú este enfoque, esta perspectiva preventiva, cómo podría aportarnos y ayudarnos y en qué caso se podría aplicar? Tal vez me podría repetir, por favor, la pregunta. Claro, uno de nuestros colegas dentro del chat nos decía que una de las mejores formas que teníamos para poder decir que la calidad pueda impactar de forma positiva o negativa en el sector salud, especialmente en aquellas zonas donde son deficientes, podría ser el hacer un manejo preventivo, ¿ya? El anticiparnos a esas actividades. Y nos hablaba mucho que podemos hacerlo en el área de triaje, laboratorio, en el área obstétrica y una infinidad de cosas que se pueden aplicar. Tú desde esa perspectiva, ¿cómo crees, cómo lo ves el hecho de que en verdad podamos trabajar de una medida preventiva? ¿Es posible hacerlo en nuestro medio? ¿No es posible? ¿Qué piensas tú, Tuna? Sí, muchas gracias. Bueno, desde mi punto de vista y la experiencia que tengo en mi organización donde yo trabajo, pues hemos podido ver que si es en el sector público, es muy complicado, ya que ellos se prestan a que tienen que pedir un presupuesto. Entonces, un presupuesto anual que muchas de las veces es dado o a su vez les hacen demasiado recorte. Y a su vez eso pues impide a que se pueda ejecutar de manera preventiva algunas mejoras en la calidad, perdón, del servicio de atención de salud, tanto el usuario, porque les voy a ser sincero, de 4 años llevo trabajando en esta organización y pues hemos podido experimentar que no cumplen los establecimientos de salud, tanto públicos y privados. Entonces eso sí nos alerta porque hemos tratado de solventar en algunos de los casos con algunos planes de gestión o planes de mejora. Se les da un plazo máximo de 6 meses para que puedan ejecutar esto, pero por lo visto no se lleva a cabo. Nos ponen pretextos, pero no es un motivo, no es culpa del paciente, no es culpa del usuario paciente. Entonces, ¿qué hemos hecho en esta organización? Presionarles a los establecimientos de salud. Presionarles como ponerles un cronograma y tiempos, porque creo que es la única manera de que hay que tomar conciencia y la prevención se vería a flote, ¿no? Sí, Cecibel está de acuerdo contigo, ahí te da un like. Sí, porque sí, sabemos que el lado preventivo nos ayuda y claro, cada quien sabemos cuán aplicable puede ser o no. Ramiro también nos quería dar su perspectiva. Sí, buenas tardes con todos, compañeros y máster.
Ramiro, te escucho bastante bajito, no sé si soy yo. Ahora tal vez me escucho mejor. Sí, mejor. Ya. Bueno, desde mi punto de vista, evidentemente el enfoque preventivo ayudaría muchísimo a mejorar la calidad. Sin embargo, aportando lo que dijo la compañera Tula, en nuestro medio es bastante complicado. También doy en este caso mi versión. Yo también en la organización donde trabajo, muchas veces el área administrativa no se enfoca en lo preventivo, ya sea por cuestión de recursos, de presupuestos, sino que muchas veces se espera que tal vez se nos presente el problema para recién actuar. Por ponerles un ejemplo, la atención prehospitalaria, lo que es ambulancias, lo correcto, incluso lo menciona el manual de seguridad del paciente, que debería haber un mantenimiento preventivo en los equipos biomédicos, ¿verdad? Etcétera. Así es. Y sin embargo, muchas veces no se ejecuta esto y se espera que se dañen los equipos o que se dañen en este caso las ambulancias, y obviamente eso afecta considerablemente la calidad de la atención que le damos al usuario por no enfocarse en lo preventivo más que todo. Gracias, Ramiro. Y es así, ¿no? Todo equipo, cualquier tipo de equipamiento debe cumplir y tiene un plan de mantenimiento preventivo y correctivo que viene directamente o dispuesto desde una casa matriz. Y viene ejecutado como un número de tiempo en el que puede durar una determinada pieza y que debe ser reemplazada o ajustada en su debido momento para justamente decir que están en las mejores condiciones. Entonces es un tema muy crítico. ¿Qué pasaría si es que no cumplimos con ese plan? ¿En qué estamos poniendo en riesgo? ¿Qué arriesgamos? Pues mucho más que poner en riesgo a mi paciente. Viviana. Comparto con la opinión que dio tanto Tula como el compañero Ramiro. En el área en la que yo trabajo, nosotros realizamos auditorías médicas. Entonces, al hacer auditorías, vemos algunas fallas súper fuertes por parte de los profesionales de salud y por las instituciones. Se les manda los planes de acción en un tiempo de 30 días para después hacerle un monitoreo en un tiempo establecido. Sin embargo, las instituciones, más que las públicas, las instituciones privadas caen en lo mismo, en la misma falla. Y ahí, por ejemplo, no todas las instituciones privadas tienen un líder de calidad o una institución, un establecimiento de calidad que les ayude a decir, no, si esto ya nos van diciendo 1, 2, 3 veces, la institución que está regulando, debemos cambiar. Entonces, tanto es hacerles entender a las clínicas que ya consideran tener un líder de calidad, que ya consideran tener un equipo de calidad para la mejora. Y en verdad, cuando ya se les hace como la quinta vez el problema, ya empiezan a mejorar con la creación de estos equipos. Entonces mejoran, pero ya la quinta vez. Pero ya son un montón de quejas que no es un solo usuario, sino son varios. Y entonces a la quinta vez como que dice ya, cada rato estamos sancionando, a cada rato nos está viniendo la institución a sancionarnos. Entonces ahí recién se dan cuenta que necesitan un equipo de calidad para la mejora y para prevenir cosas que son prevenibles, ¿no? Cosas que ya no deben de suceder. Si ya te sucedió una vez, no, ya tienes el equipamiento suficiente para que no vuelva a ocurrir. Entonces, en ese caso, hablo por la experiencia que tengo ahí en la institución, que fue tanta la insistencia a ese establecimiento privado que por fin tiene un equipo de calidad y ha habido la mejora, pero después de tanto insistir. Entonces, antes de que nosotros sigamos ahí, dele con el problema, lo mejor es, ya me hicieron una observación, voy a contratar a alguien. Sí, por ejemplo, las privadas saben tener cierta cantidad, la economía es un poquito más, ¿no? Entonces, ellos ya pueden generar un cambio, considerando tener un equipo de calidad. Gracias, Viviana. Y es así, ¿no? Forma parte del círculo de mejora continua. ¿Ya? Recordemos que es eso, identificar posibles acciones de mejora, y no va a ser uno, va a ser varias que se van dando a través del correr del tiempo. Me había levantado la mano también César. Sí, estábamos hablando acerca de la importancia de la prevención, ¿no? Y del costo, pero muchas de las veces el costo en salud significa también aumentar el riesgo de muerte, ¿no es cierto? Muchas de las veces este costo está ligado con la vida o la muerte. En el caso médico, prácticamente es eso, disminuir la morbilidad y la mortalidad.
Yo en el foro había puesto un caso típico que nos sucede a nosotros como médicos familiares en el acceso a pacientes vulnerables, a pacientes embarazadas, que por la lejanía a los centros de salud no llegan, no van a hacerse ningún control, y eso significa en ellos un costo, en ellas como maternas un costo, la muerte de ellas o complicaciones en el parto, inclusive en el recién nacido. Entonces aquí se ve que la prevención tiene un costo no solo en lo económico, sino también en la vida, en la morbilidad, en la mortalidad inclusive del paciente. Totalmente de acuerdo, César. Daniel, ¿qué opinas sobre lo que nos acaba de comentar César? No estaba escuchando a César, estaba pensando en lo que escuchamos antes. Estaba leyendo, no sé si puedo compartir un documento. Claro, con gusto, sí, sí es corto porque en honor al tiempo, sí, lo que les voy a pedir, tengo que mostrarles que vamos a trabajar en el siguiente módulo, pero si nos compartes, bienvenidos. Esta clase sincrónica es justamente para esto. Si usted me permite compartir. Dame un momento, por favor, compartir pantalla. Oh, en teoría deberías tenerlo. Por favor, Daniel, mira si en este momento puedes compartirlo. Entonces, veamos si es que... Sí. Usemos los dedos que sea este. ¿Pueden ver mi presentación o ven mi escritorio? Yo no. No sé si alguno de los participantes acá, no, me dicen que no. Un segundito. Oh. Puede ser otro tema. Ajá. Ok. Ya. Ahí creo que ahora sí. Así es. Este es un artículo publicado por el doctor Estuardo Salgado el 26 de febrero, el día que el ministro de Salud salió corriendo. Sí. Quiero solamente leerles un párrafo de lo que pone aquí. Es importante porque él pertenece al COE y es el jefe de terapia intensiva del Hospital Eugenio Espejo. Y me distraje un momento buscando este artículo y por eso no escuché a César. Dice así: el Ecuador en las últimas semanas tiene aproximadamente 500 pacientes con COVID-19 críticos bajo tratamiento de las UCI en todo el país. Entonces, pongamos este número en la cabeza, 500. A un costo diario de $4,000 por día y por cada paciente. Ojo, esto es por día y por paciente. Lo que significa aproximadamente un monto diario de $2 millones, que sumado a los costos de atención de los pacientes de hospitalización, consulta externa y en su domicilio, podría corresponder a aproximadamente $4 millones diarios, lo que en el transcurso de 100 días sumaría $400 millones. Y esta es la frase importante: monto que cubriría el plan de vacunación íntegro. Entonces, por supuesto que es importante prevenir. Si nosotros aplicáramos prevención, no habría tanta gente en terapia intensiva. Pero claro, lo que pasa es que hay muchos intereses económicos detrás de que la gente se mantenga enferma. Es más rentable tenerlo enfermo que tenerlo inmunizado. Bueno, y más allá ya de eso, gracias, Daniel, por compartirnos. Bueno, no sé qué piensa el auditorio, pero más que un interés de mantener a la comunidad enferma, creo que va también mucho del lado, bueno, no se centra en el tema de nuestro estudio. Sin embargo, sí es un ejemplo para decir cuán importante es el impacto que puede tener la prevención en el manejo, no de la salud de una persona, de la comunidad entera, ¿ya? Y en algo tan crítico como hoy sobre el SARS-CoV-2, el manejo de realmente esta pandemia, el manejo de todo lo que ha sido la crisis sanitaria,
nos lleva a repensar y replantear, no solo como parte del área de salud, sino como seres humanos en esa visión de comunidad, en el trabajo que se esté haciendo. Bueno, insisto, no es tema de esta charla el día de hoy, pero lo que sí que queremos extraer es el pensar de cuán importante es que podamos moldear hacia un pensamiento preventivo. Obvio, no digo que es fácil, porque esto implicaría y llevaría a una N cantidad de factores, pasando por económicos, políticos, de cultura, entre otros, pero cuán importante es el hecho de ir gestando una acción preventiva para no caer en una acción correctiva que muchas veces incurre en gastos mucho mayores. Nuevamente, gracias, Daniel, por compartirnos. Doy paso a Cecibel. Cecibel, te escuchamos. Y hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en realidad, a nivel nacional conocemos que hay diversos niveles de atención. Están los primeros niveles de atención, segundos y terceros niveles de atención. Una de las bases de los primeros niveles de atención es principalmente esa, la de la prevención. Lastimosamente no tenemos esa cultura nosotros como médicos, ni los pacientes mucho menos, de conocer cuáles son las necesidades que prácticamente se van a solucionar en los primeros niveles de atención para posteriormente dirigirse o ser derivados o transferidos o referidos a las unidades del segundo nivel de atención, si nos enfocamos exclusivamente en manejo preventivo de enfermedades crónicas, no tomando en consideración otro tipo de situaciones. Entonces, una de las consideraciones que yo considero importantes precisamente es eso, conocer precisamente cuál es la base de esta necesidad que tienen los pacientes desde el inicio para poder hablar de una prevención efectiva en diferentes campos. Porque si bien es cierto, aquí se habló hasta de auditoría médica, yo también tengo bases en auditoría médica, y clarísimo, es importantísimo porque si yo conozco que hay un trocar que es de que se puede utilizar en un equipo de alto nivel de complejidad, pero que hay diferentes marcas o diferentes laboratorios que los venden a diferentes precios, y los valores en un procedimiento quirúrgico médico van a aumentar en relación a cada tipo de esos insumos, pero que a la larga nos van a dar muchísimos, qué sé yo, una menor estancia hospitalaria por un procedimiento endoscópico. Hay diferentes situaciones que se podrían manejar o valorar en relación a la prevención. Entonces, estoy de acuerdo con cada una de las situaciones, y me pareció interesante la última acotación del compañero en relación al informe que acaba de presentar, y es nuestra realidad, es lo que vivimos nosotros a diario. Lastimosamente, ni nosotros mismos tomamos en consideración los valores que generamos diariamente por una atención, que tendría que ser algo que todos deberíamos manejar, saber cuánto vale una consulta externa de un médico tratante o de un médico general, cosas que son básicas, que están en el Tarifario Nacional de Prestaciones, que como bien estuve en el foro en la mañana, hace un rato respondiendo, les decía que me parece un tanto ridículo que todavía trabajemos con un tarifario del 2014 cuando estamos en el 2021. Los valores no se han modificado desde esa fecha, y sin embargo no conocemos todos la realidad de cómo manejar adecuadamente la auditoría de la calidad de la facturación de los diferentes sistemas de salud. Una estandarización real, ¿no? Gracias. Una estandarización real y actualizada. Gracias. Diana. Bueno, primero saber que, o pienso yo que el mejor método para un sistema de salud sería más bien es el preventivo. Yo pienso que eso sería una solución a muchos desgastes económicos en cuanto a salud. Reduciría, yo pienso, en un gran porcentaje los gastos en salud, invirtiendo más en la parte preventiva. Pero sí creo que para llegar a esto se debe modificar y establecer primero una cultura preventiva, porque empezando desde el gobierno
piensa el gobierno que al invertir en prevención en salud sería más bien como un gasto y no lo ven ellos como una inversión, tal vez a mediano, a largo plazo, sino más bien lo consideran como un gasto. Entonces yo pienso que desde el gobierno, nosotros como personal de salud, también tener una cultura de prevención y no tal vez someternos a cumplir compromisos de una atención a un paciente enfermo, sino que más bien adelantarnos a los efectos, a los riesgos que llevan a una enfermedad. Y nuestros pacientes a la vez también poder tener ellos en una cultura de prevención, porque realmente los pacienticos llegan. Oh, creo que la perdimos. Bueno, hasta que se nos vuelva a conectar. Alexandra. Buenas noches, profe, y con todos compañeros. Justo de lo que decía Ramiro de los costos de mantenimiento de los equipos, es una realidad. Yo antes trabajé en el Ministerio de Salud, ahora estoy trabajando en una entidad privada. Y en realidad para el ministerio era la compra del equipo, pero no se tomaba en cuenta el tema del mantenimiento ni preventivo por el tema de los costos, porque aumentaba considerablemente y porque se rige a un presupuesto y eso. Ahora del otro lado, pues veo en la entidad donde trabajo que se invierte una gran cantidad de dinero en cuanto al mantenimiento, pero no hay paralización de servicios y realmente nosotros podemos dar una continuidad en cuanto a las diferentes prestaciones de servicios. Entonces, al final, obviamente es una inversión que aparentemente está visible, pero a la larga, pues eso termina reduciendo costos. Por ejemplo, de lo que conozco, PEDESCAN tenemos en el Antra de Marín en Quito y en Solca, Guayaquil. En el Antra de Marín, pues pasa mucho tiempo, porque nosotros de aquí de Cuenca referimos pacientes, pasa muchas veces inoperativo el equipo por el tema de los mantenimientos correctivos que tiene muy frecuente. Por el contrario, Solca Guayaquil invierte, así como el equipo cuesta millones de dólares, invierte mucho dinero para los mantenimientos preventivos, pero es un equipo que está operativo la mayor cantidad del año. Entonces, un ejemplo claro que hay inversión, pero si se hace costos a la larga, pues vamos a tener mejores resultados. En cuanto a la prevención de los eventos adversos, justo estuve leyendo un documento que hacía un estudio en México y de los eventos adversos que se notificaron, que fueron un porcentaje muy bajo en relación a los egresos hospitalarios y eran solamente considerados como eventos adversos graves, se verificó que más del 80% eran totalmente prevenibles. Imagínense, más del 80%. Ahí entra tranquilamente la teoría de Pareto, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos el 80-20, si es que podríamos aplicar la atención a ese 20%, podríamos tener un gran resultado. Abarcaríamos una gran cantidad de costos que pueden ser totalmente previsibles. Exactamente, y yo creo porque en realidad sí se tiene ahorita la cultura en los lugares que he percibido y he trabajado, pues sí hay la cultura no de prevención, sino de reactividad. Cuando existe alguna situación, pues ahí estamos actuando ante una muerte materna, ante alguna muerte extraña, pues ahí estamos haciendo auditorías y todo, pero pues en la mayoría de casos no. Y por otro lado, también esa situación sí se da porque no aunque se quiera de cierta manera, la organización sí, o sea, no hay un apoyo al personal para que haga reportes de tipo de eventos adversos, sino más bien cuando existe algún reporte, pues se está viendo tal vez el culpable, no se quiere saber qué es la institución, la culpable que tal vez no le prestó los medios al profesional para que trabaje, sino más bien se trata de buscar culpabilidades. Entonces por eso la cultura del personal más bien es en el sentido de que no reportar por miedo a sanciones, a multas, a agradecimientos de sus cargos, y pues más bien en ese sentido pienso que también se debería trabajar. Y es verdad, como todo en calidad, también es necesario que podamos tener un registro para poder ir identificando. Ejemplo, Ana, Diana, Rommel, decir, ok, tenemos un registro de cuáles son las actividades que yo he implantado, yo he identificado, y cuáles son las actividades de mejora que podamos tener. Ok, tengo todavía en espera a María Elena, Anita.
Les voy a pedir que me den un momento por honor al tiempo. Quiero adelantarles y les doy paso al final de la sesión, por favor. Entonces, bueno, lo que hemos conversado el día de hoy tiene total relevancia. Los documentos compartidos y criterios compartidos tienen total relevancia. Así como se decía justamente el tema de Pareto y un poco de temas adicionales, cuál podría ser el impacto. Imagínense hoy el impacto que puede tener a nivel de servicio sanitario el poder abarcar o ser un país que podamos tener ya un proceso elevado de vacunación y un impacto a nivel no solo económico, social y el resto de actividades que podría gestarse. Entonces, nos lleva a poner un pensamiento mucho más allá sabemos lo importante que es tener un pensamiento preventivo. Más lo complicado es saber es cómo poder aplicarlo y cómo poder replicarlo, empezando no solo a nivel personal, sino familiar e incluso comunitario. Entonces, bueno, pasándonos un momento hacia lo que vamos a ver en este módulo. Si es que han tenido la oportunidad de revisarlo y si es que no, bueno, lo haremos en el transcurso de este día. En este módulo número 2 vamos a ver sobre los modelos de gestión de calidad. ¿Okay? Ustedes tienen ya dentro de sus aulas derivados, insisto, cuáles son los elementos principales. Están también ahí el tema de presentaciones. Las presentaciones están montadas y son muy claras. El día de hoy no vamos a hacer una revisión de las mismas, pues ya las tienen dentro de la plataforma. Y les voy a comentar que la mayor parte de las actividades se van a centrar alrededor de estas presentaciones. ¿Cómo está estipulado? Y si quisiera ya dejar aquí planteados los lineamientos en los cuales vamos a trabajar. También tenemos la participación en 2 foros, donde se han planteado preguntas de interés y que nos van a llevar justamente hacia análisis crítico y participativo, identificando cuáles son esos hitos que debemos manejar y cómo poder proyectarlos con respecto a los sistemas de gestión. A mí me gustaría, hay una, dentro de las 3 preguntas que hay en el foro número 1, ustedes son libres de escoger cualquiera de las preguntas, pero sí me gustaría que llevemos un poco más a cabo o a manera de sugerencia. Hay una en particular que nos habla el cómo esbozar un plan estratégico o cómo se esbozaría un plan estratégico para eliminar actividades que no agregan valor. ¿Okay? ¿Qué es una actividad que no agrega valor o cómo la identifico? Pues justamente para llegar a ello deberíamos conocer nosotros nuestros procesos. Sabemos que dentro de cada uno de estos procesos hay actividades que se deben ejecutar como parte del mismo para poder decir que estoy llevando a cabo dicho proceso. Pero muchas veces se caen en ciertos puntos o ciertas actividades, valga la redundancia, en las que este tipo de acciones no necesariamente me generan un valor agregado o no necesariamente es una actividad principal o podrían omitirse dentro de este proceso. Entonces, les invito a pensar dentro de esta pregunta en el foro de cómo ustedes esbozarían un plan estratégico para tratar de eliminar o reducir aquellas actividades que no me agregan valor dentro de la institución o dentro del proceso. Y cuando hablamos de un plan estratégico, estamos diciendo que, bueno, dentro de un plan estratégico como actividades mínimas siempre estarán el hecho de que yo voy a levantar un análisis situacional, es decir, voy a saber cómo está ese proceso hoy en día. Luego podré aplicar un FODA o DAFO, en otras palabras que también se las conoce dependiendo del tipo de siglas que trabajamos, y decir, ok, hice un primer levantamiento, un análisis situacional de cómo está hoy por hoy dicho proceso, identifico las fortalezas, debilidades, etcétera. Y digo, dentro de estas, a mí me interesa priorizar 1, 2, 3, las actividades que sean, y sobre esas ejecuto un plan porque veo que hay actividades que de pronto están teniendo un reproceso, las pueden estar llevando otra área, o puede ser que dentro del mismo proceso yo esté duplicando dicha actividad, una al inicio, otra al intermedio. Entonces, viene ahí un reto dentro del foro de plantearme dentro de mi institución, dentro de mi rol, que seguro las habrá, ya que no hay al momento un proceso que sea 100%, siempre los procesos son moldeables y mejorables, habrán actividades que puedan moldearse o modificarse para llevar a una mejoría dentro de ese proceso. Entonces,
les invito a esa participación en el foro. Están abiertas totalmente para hacerlo y lo podríamos analizar. ¿Qué les parece? Bueno, ya vamos a poner en este momento una votación para ver si es que lo planteamos como un tema de análisis para nuestra charla del día jueves. En el foro 2 también van a tener, en la misma estructura que hemos venido llevando, van a tener la participación ahí para la selección de 3 preguntas. Seleccionan una pregunta y el aporte de al menos 2 de sus compañeros, como lo han venido haciendo muy bien en estos foros. ¿Qué más vamos a tener dentro de este módulo 2? También vamos a tener incluido una tarea. Esta tarea incluye que se haga así una infografía donde se hable sobre los modelos de gestión de calidad que han venido siendo aplicables. Insisto, esto lo van a tener como los recursos principales. Enfóquense también en las presentaciones, tienen una información bastante concreta para el manejo. Y lo que buscamos ahí es entender y tener una conexión sea un enfoque del modelo ISO 9001, del modelo de excelencia, del modelo EFMQ, el modelo europeo, cualquier tipo de modelo, y queremos ver su capacidad crítica de cómo podemos hacer esta conexión de estos modelos hacia el área de salud, ¿ya? Para esto también nos van a servir las diferentes lecturas que se han propuesto. Una de ellas, por ejemplo, tienen el papel estadístico del manejo de la metodología Six Sigma. Ya cuando vayan analizando la información, de hecho, el manejo de Six Sigma se lo ha aplicado ampliamente en distintos campos. Uno de ellos, y creo que de los más conocidos, ha sido en el área aérea, justo con los vuelos comerciales, donde incluso hay documentación y análisis sobre que se habla que es uno de los medios de transporte más seguros. Es uno donde se ha aplicado todo lo que es la terminología Six Sigma, que son la tasa de efectos por millón que puede tener un determinado proceso, y es totalmente aplicable primero al área de salud y dentro del área de salud a los distintos enfoques, sea desde la atención de un paciente, sea desde el área quirúrgica, sea desde el área de laboratorio, entre otras, que teniendo las herramientas del caso, nos llevan a poder hacer una identificación. Entonces, les recomiendo esta lectura, sí está como lectura principal. Nos lleva a tener un enfoque de cómo ha sido este manejo en el área sanitaria como tal. Me identifica las distintas fases, me da incluso dentro de estas distintas fases cuáles son las herramientas que yo puedo aplicar, si sea una espina de pescado, si sea una lluvia de ideas. Incluso nos da un ejemplo de cómo se lo ha llevado al manejo como tal los servicios sanitarios y cómo puede ser aplicable a distintos ámbitos. Entonces, esto nos va a servir para dentro de los distintos modelos que se expresan y pueden ser aplicables a cada materia, el entendimiento de cómo cada vez más la terminología Six Sigma o Six Sigma se va dando dentro de nuestro medio de salud y que muchas veces nos suena como algo muy alejado, pero puede ser algo sencillo de aplicar y que nos puede tener un impacto bastante interesante. Una segunda lectura también que se los ha dejado dentro del sistema es sobre el modelo de la calidad y Lean Sigma, en donde que les puedo decir que se puedan involucrar en el tema de las discusiones y conclusiones, que también es una lectura donde enfoca cómo se ha dado dentro del sistema de salud. Y una tercera lectura que se les ha dejado es la calidad y la acreditación de los servicios de urgencia, en donde nos lleva a identificar, también tendremos que hacer una distinción en qué es una acreditación y qué es una certificación. Se ha hablado mucho, hay hospitales a nivel público y privado que también dentro de sus procesos dicen, ok, yo tengo una certificación ISO 9001. ¿Qué tan aplicable es para el medio de salud y para los objetivos que ellos tienen como institución, para su misión, visión? O a quienes dicen, ay, yo quiero tener una acreditación internacional y veo una acreditación por la Joint Commission, por ejemplo, que es totalmente aplicable. Entonces, todo este tipo de lecturas nos va a ir moldeando de los distintos criterios que se han venido teniendo con respecto a los distintos modelos.
No hay un modelo mejor o un modelo peor. Cada uno de estos modelos tienen sus características propias y puntuales. Y cada uno de estos modelos han venido también evolucionando en conformidad de las aplicaciones. Y una última cosa que tienen aparte de estas actividades es el cuestionario. El cuestionario que no sé si ya lo habían aplicado en alguna otra materia, pero este cuestionario también que les recomiendo está basado principalmente en las presentaciones. Entonces, previo a la ejecución del cuestionario, sí les puedo sugerir que puedan hacer una revisión nuevamente de las presentaciones. Como ustedes ven, esto es un todo. Entonces, el día de hoy, el objetivo era ese, que podamos afinar y centrar de cuáles son las actividades que podemos tener. De ahí tienen 2 lecturas más como opcionales para reforzar el conocimiento, si es que desean, y son totalmente válidas. Entonces, les invito y voy a hacer, déjenme ahora una pequeña votación aquí, para ver si es que, ¿qué les parecería? Para nuestra próxima sesión del día jueves, creería que ya podríamos adelantar un poco el tema del foro. ¿Y qué les parece? Pongo a su disposición si es que les gustaría que podamos hablar un poco más sobre cómo se podría plantear este plan estratégico dentro del foro, ¿no? Este plan estratégico para eliminar estas actividades que agregan valor. Entonces, déjenme añadir una pregunta y hagámoslo ahora con ustedes. A ver, y como esto es democrático, vamos a poner la pregunta. Ok, la pregunta es la siguiente. Es para identificar si queremos hacer un análisis en nuestra próxima sesión sobre, bueno, basados en el foro sobre las actividades que no agregan valor y su interacción en los distintos modelos de calidad que ustedes ya tienen la información montada en la plataforma. Ok, inicié la votación. En sus pantallas debió haber aparecido ya para que lo sometamos a democracia, franca democracia. Ok, vamos 6 participantes. De los 6 nos dice el 100% que sí queremos hacer ese análisis. Vamos 16 de los 31 participantes. Ok, 21, 23. Esto está como los sufragios, aquí todos
expectantes. 26. Okay, nos faltan por ahí unos 5 personas. 27. 27, nos faltan 4 personas. Ok, vamos a cerrar esta votación. Vamos 28. 28 y bueno, ya son mayoría. Entonces, de los 31 participantes que estamos al momento, en esta sesión, 28 de ellos nos han dicho que sí desearían que en nuestra próxima sesión hagamos este análisis. Entonces, siendo así, el día jueves nos sentamos a un tema de discusión de cuál sería la mejor forma que podríamos tener para llevar a cabo o disgregar actividades que no nos agregan valor en el día a día. Obviamente esto es basado en los modelos de calidad. ¿Okay? Entonces, les invito para nuestra sesión del día jueves puedan hacer una revisión, por lo menos de las diapositivas que están ya montadas. Y si es posible, pueden ya ir chequeando también el tema de los artículos para hacer una jornada bastante interesante. Listo, entonces les comparto los resultados. Como ustedes ven, han votado 28 y, perdón, 28 y el 100% de ellos han manifestado que quieren trabajarlo de esta manera. Ok, entonces, antes de cerrar esta sesión, con respecto a lo que les he mencionado del módulo 2, ¿tienen alguna consulta? Verónica. Sí, doctora, sabe que yo quería preguntarle. En la tarea nos dice que hagamos una infografía de los modelos de gestión. Entonces, hay algunos modelos de gestión. Entonces, ¿vamos a tomar la mayoría o los que son aplicables en salud o una determinada cantidad que usted nos va a decir? No hay un mínimo. Los que les sugeriría es que tomen los más representativos. Bueno, tampoco son tan extensos, pero sí que tomemos los más representativos e identifiquemos qué conexión puede tener con el área de salud, independientemente del campo. Yo qué sé, me dice Rommel, tomo 5 o 6 de estos modelos, pero de pronto haré énfasis en la ISO 9001. Entonces me va a decir que en la ISO 9001, con respecto a su área de desempeño, su rol de desempeño, ha identificado que puede estar una conexión porque se han planteado un objetivo, una misión dentro de la institución que es disminuir el número del riesgo al paciente o el número o el porcentaje de mortalidad o de morbilidad. Entonces, ¿cómo esto se ha asociado? ¿Okay? Lo que sí les invito, no necesariamente tienen que tomar todos los modelos, pero sí abarquemos la mayor cantidad de ellos y podamos identificar cómo pueden estar conectados, ya que si bien la mayor cantidad de estos modelos nacieron, como vimos desde la historia de la calidad, nacieron desde el área administrativa, con el pasar del tiempo se han ido volcando y aplicando a los distintos campos, y la salud no es una excepción. Entonces, podría decir que la mayor cantidad de ellos de alguna manera han sido utilizados en el medio salud o en el medio sanitario. ¿Okay? Viviana. Una pregunta. ¿Cómo vamos a tratar esa pregunta que quedamos todos del foro 1? Para elaborar el foro, la pregunta también va a estar para que nosotros podamos contestar. Sí, esa es una pregunta que está dentro del foro. Ya. Igual contestamos, entonces no hay problema si ya la vemos el jueves. Sí, porque de hecho, lo del jueves van a ser de las participaciones que ustedes tengan dentro del foro. Yeah. Vamos a poner esta modalidad para análisis en esta ocasión. Listo. Prácticamente ya estamos cerrando la sesión. Una disculpa que quedé con 2 personas pendientes de la intervención, pero por temas de tiempo tendremos oportunidad en nuestra próxima revisión. Por favor, a quienes, ya vi que en el chat habían puesto ya su nombre y apellido a manera de lista. Quienes todavía no lo han hecho en el chat, les invito por favor para que ingresen. Entonces, nuevamente agradecerles por la sesión del día de hoy. Estoy encantada de las participaciones que tuvimos. De hecho, nos faltó tiempo. Se nos ha hecho súper cortita esta hora.
Gracias a todos por las participaciones y por el manejo que estamos dando en el día a día en esta charla. Las inquietudes que tengan adicionales, bueno, las iremos gestionando. Les invito a hacer una revisión. Este es un módulo bastante interesante el que tenemos. Nos hace una descripción de los distintos modelos que básicamente todos van a estar enfocados en un tema de liderazgo, de planeación, de un enfoque a resultados, de un tema administrativo, dependiendo del tipo de modelo. Pero siempre buscan lo que venimos hablando ya hace tiempo en calidad, que buscan una excelencia, que buscan una eficacia, que buscan un tema de optimización de recursos, que se busca también un tema de reducción de costos y todo va a estar involucrado en el mismo. Lo interesante es que como modelos, es eso, precisamente un modelo. Un modelo, cuando yo digo tengo un modelo a seguir, ¿ya? Decimos, ok, tengo un modelo a seguir o quiero yo un modelo a seguir. ¿Qué quiere decir? Como Jonathan o Fernando lo podrían pensar, ajá, es un modelo, es algo que yo quiero proyectarme, que yo lo voy a tomar como un patrón para poder aplicar. Entonces, llevémonos de este concepto de lo que es un modelo y a partir de ello pueden existir N cantidad de modelos y somos nosotros, que por eso estamos dentro de este módulo, que vamos a identificar cuál puede ser el modelo más aplicable a lo que yo estoy haciendo en el día a día. ¿Ya? Todos los modelos, insisto, tienen sus características muy puntuales y han sido identificados incluso si nosotros buscamos en internet, hay N cantidad de estudios de cada uno de estos modelos que han sido ya aplicados a salud, ¿ya? En los distintos roles, en los distintos enfoques. Entonces, lo que sí es eso, llevemos la idea de que eso es un modelo, algo que yo quiero tomarlo como, como una estructura a seguir y que debería analizarlo si es que puedo aplicarlo o no al medio de salud o puedo tomar no todo el modelo, sino parte de ello. Todo es totalmente aplicable. Toda esta información y lo que hemos conversado va a tener mucha más claridad, va a tener mucho más sentido y vamos a escuchar también los criterios de cada uno una vez que hagamos una lectura de la información. Entonces, por el día de hoy les agradezco. Si es que no hay ninguna inquietud más, les agradezco y los libero para que podamos seguir en las actividades de cada uno.